Bueno, tengo ganas hace mucho tiempo, no ahora por la beatificación, de hablar, lo cual para mí significa primero leer, estudiar, rezar sobre cualquier tema o persona o figura o escuela de espiritualidad. Bueno, en este caso sobre Ana de Jesús. Y ya hemos hablado aquí alguna vez del Padre Gracián, quizá también de la Madre María de San José. Creo que los tres tendrían que haber estado en los altares hace ya mucho tiempo, pero al fin acaba de llegar, tras cerca de 5 siglos, 4 y medio, Ana de Jesús Lovera, la reina de las mujeres y la capitana de las prioras. Vaya dos títulos. Aunque a María de Salazar le dice la Santa Madre, si mi parecer se hubiera de tomar muerta yo la eligieran por fundadora, que es el mayor piropo, pero Ana de Jesús realmente, ¿qué hubiera sido María si la hubieran dejado y se hubiera vivido más y no se hubiera muerto con poco más de 50 años de pena aquí cerca en Cuerva? ¿Qué hubiera sido María de San José? Pero en fin, las realizaciones que la Orden hizo en todos los sentidos, Ana de Jesús, son únicas. Vamos a hablar un poco de ella a nivel humano, a nivel histórico, su vida, su obra y sus, como digo, realizaciones tan importantes, viendo lo que nos puede decir hoy, puesto que acaba de ser beatificada hace un par de meses y por lo tanto su figura, su mensaje son de actualidad. Le llevaba 30 años la Santa Madre, lo cual es el tope para que se pueda entablar una relación relativamente de igual a igual, porque 20, 30 años es una generación. Entonces, claro, si la Santa Madre le hubiera llevado 50, 60 años, como nos ha pasado con algunas personas, las hemos conocido muy jóvenes nosotros y ya ancianas ellas. Bueno, en este caso no era tanto, aunque la ancianidad antes se contaba primero que ahora, pero en fin, le llevaba 30 años porque Ana de Lovera, acabamos de celebrar su cumpleaños, había nacido el día de Santa Catalina, 25 de noviembre de 1545, en una de las ciudades más populosas, importantes, comerciales y culturales de España, que era Medina del Campo. Por eso la Santa Madre tuvo interés en fundar ahí en cuanto la dejaron echarse a fundar. Se puede considerar que Medina es la primera fundación de la obra de la Santa Madre, porque con San José solo piensa en ese conventico y no piensa más, pero cuando ya piensa en una obra, en una orden, es Medina en lo primero que piensa, por las relaciones, por los contactos, por los vaivenes de unos y otros. Y la Santa Madre quería fundar en grandísimo encerramiento, pero en lugares notorios, para que su obra, su reforma, decimos, mal dicho, tuviera eco. Bueno, pues en esa Medina nace de don Diego de Lovera y doña Francisca de Torres, conocidos en la nobleza española, pero no tanto por sus rentas o su capital, que era más bien escaso, nace Ana, que tenía un hermano mayor, Cristóbal de Lovera, que más tarde será jesuita. Se queda muy joven, muy niña, mejor dicho, huérfana de padre. Y algunos dicen que si de esa impresión, de esa orfandad, me parece un poco forzado, francamente,
quedó sordomuda. El caso es que no habla nada hasta los 7 años. Bueno, los niños pues algunos tardan más, pero en fin, a los 2 años, 3 como mucho, ya van rompiendo a hablar, pero esta no habla nada hasta los 7 años. Y a los 7 años empieza a hablar perfectamente, lo cual no es tan verosímil si hubiera sido sordomuda, porque entonces no habría hablado vocalizado perfectamente. Y además no solo hablar, sino que empieza a leer y escribir con toda rapidez y con toda agilidad. Entonces demuestra desde muy niña una inteligencia muy viva. Y ese mismo año, tan niña todavía, recibe la primera comunión. Cuando tiene 9 años muere su madre. Los 2 hermanos quedan bajo la tutela de la abuela materna. Y Ana tiene el mismísimo gesto de la Santa Madre, 30 años antes. Se va a una imagen de la Virgen y le pide que sea su madre. Y tiene tanta devoción desde niña a la Virgen que, como era tan precoz y tan revieja, diríamos hoy, y tan devotina, pues rezaba el oficio parvo de la Virgen, en latín desde niña. Y además tomó la costumbre de que cada vez, bueno, los niños, los jóvenes se despiertan poco, pero en fin, cada vez que se despertase por la noche, echarse a tierra para rezar de rodillas una Ave María. Este obsequio le hacía a la Virgen. A los 10 años hace voto de castidad, pero su abuela materna, fíjense que era su tutora, le dice: como la autoridad sobre ti, moral también, es mía, yo, haciendo uso de esa potestad que tengo, anulo tu voto de castidad. La abuela materna. A la niña le dio igual. Como propósito, mantuvo el voto y lo renovaba todos los días hasta que tuviese edad para hacerlo perpetuo, aconsejada por algún confesor. Bueno, desde niña demuestra un talante de una personalidad indoblegable, de una tenacidad, de una intrepidez, de una fuerza de voluntad, de una virilidad moral extraordinaria, como estamos viendo. Y todos hablan de que ya con 15 años pues era una mujer completísima. Creo que francamente no era muy guapa, porque era rostro aguileño, dice Manrique, que fue su biógrafo, un cisterciense, el padre Ángel Manrique. Y bueno, ya la vemos en los retratos, la cara muy alargada, la nariz muy alargada. No es que fuese especialmente bonita, pero algo tenía que tener, aparte de sus prendas morales, de su encanto, de su don de gentes, de su inteligencia, de su simpatía. También tendría una vivacidad especial en la mirada y un atractivo irresistible incluso físicamente, porque hay guapas espantosamente sosas y antipáticas y engreídas, y hay medio guapas, no que sean feas del todo, pero que te resultan más hermosas que las otras. Bueno, pues era de carácter apacible, de condición discreta, de extraordinaria hermosura, nos dicen. Y tanto que ya hemos dicho, la llaman en Plasencia, por eso yo siempre la he considerado medio paisana mía, o muy paisana, porque una mujer que de los 15 a los 25 vive en determinado lugar, ese lugar la configura en los años casi fundamentales de la formación de su perfil, de su personalidad, incluso de su espiritualidad, como veremos. Entonces, en Plasencia la llaman la reina de las mujeres y se la rifan más de 4 buenos partidos. Pero ella es muy libre y no quiere someterse a nadie, y entonces, como la asedian bastante en Medina del Campo, pues casi por este motivo, para evitar tanto pretendiente, pero claro, no cuenta con que se va a ir de una ciudad muy importante de Castilla
a otra también muy importante y también de Castilla, porque entonces Extremadura no existía como tal, era todo el reino de León y Plasencia era una de las ciudades también importantes de España. Y entonces pues se va allí con la otra abuela, con la abuela paterna, pero se encuentra con que esta abuela es igual que la anterior, que también quiere casarla, como es natural, y que también la rodean los pretendientes. Y ella que se encuentra como un poco acorralada, no sabe dónde ir, pero en tantas ocasiones de su vida Ana estará acorralada, en tantas ocasiones parece que está en un callejón sin salida, en tantas ocasiones sus enemigos parecerán más fuertes que ella y en todas triunfará. Ese es el secreto de esta mujer. La mayoría de las veces triunfará perdiendo, pero es el verdadero triunfo. Entonces aquí no triunfa casándose con un gran partidazo de Plasencia, sino que triunfa manteniendo su libertad. Y entonces dice, aquí tengo que hacer algo público, con lo cual yo refleje que, nunca mejor dicho, que no me caso con nadie. Y entonces aprovecha el cantemisa de un pariente sacerdote en Plasencia y hace voto de entrar en la religión más estrecha y promete no darse gusto en nada. Y se presenta en la fiesta que se da en el banquete del cantemisa, pues vestida en hábito honesto que se decía antes, vestida un poco de beata, de color negro, muy oscuro, con sus tocas, en fin, la joven tan hermosa, como dando un mentís al mundo y diciendo, dejadme tranquila. Y hace aquella presentación en sociedad para escenificar su voluntad de renunciar al matrimonio. Y esos años de Plasencia pues fueron muy intensos. Ya digo, de sus 15 a sus 25, del año 60 al 70, justo la década de la explosión de la obra teresiana, que empieza en el 62, está serena y tranquila hasta el 67, y en el 67 revienta como un ramo de claveles en las fundaciones de Medina y después de Malagón, de Valladolid, de los frailes en Duruelo, de Toledo. Todo eso sucede en la década en que Ana está en Plasencia sin saber nada de esa Madre Teresa de Jesús. Porque si hubiera seguido en Medina, sí se hubiera enterado de la segunda fundación de Madre Teresa, pero como marchó a Plasencia, no se ha enterado. Entonces se dedica en Plasencia a rezar mucho. Por las tardes va a visitar a los enfermos en los hospitales. Los hospitales entonces eran bastante repugnantitos. Y se dedica a cuidar a las mujeres enfermas. Hace las limosnas que puede con el dinero que le da a la familia, a los pobres. Y hace ropas de iglesia también. Y se va rodeando de un grupo de amigas que piensan y quieren vivir como ella. Luego, además, en ese año 60 en que llegan a Plasencia, pues realmente su hermano Cristóbal está con ella muy poco tiempo en Plasencia porque enseguida entra jesuita. Y luego, además, después de esa década de Plasencia, dos primas suyas entrarán religiosas también. María de Cabreras, en el mismo Plasencia, en las Clarisas, y María de Lovera en Salamanca como carmelita descalza, donde se encontrará con su prima, que como veremos entra en Ávila, pero después va a la fundación de Salamanca. Entonces se crea ya con tinte teresiano, digamos, ese grupo de amigos en Cristo. Sus amigas, otras que no conocemos, estas dos que entran religiosas, su hermano que se va jesuita y el director espiritual de algunos o bastantes de ellos, y por lo menos que sepamos con certeza, de la propia Ana,
que es el padre Pedro Rodríguez, que debía ser un hombre de mucho valer porque acababa de ser enviado por los superiores de la todavía reciente Compañía de Jesús a fundar el colegio de los jesuitas en Plasencia. De manera que sería, supongo, joven todavía, como eran casi todos los jesuitas, pero de valer para fundar en una ciudad, como digo, muy importante, como era Plasencia. Le definen como un hombre, como le gustaban a la Santa Madre, espiritual y letrado. Y entonces Ana, en el año precisamente 1562, el de la Reforma de Teresa, cuando Ana tiene 17 años, se pone ya en hábito de beata de la Compañía, como si se hubiera afiliado espiritualmente como hija de confesión a esos nuevos, rompedores, fervorosos padres jesuitas. Y empieza una carrera de gigante esta joven en las virtudes, en el renunciamiento, en la oración, en fin, todo aquello a lo que enseñaban también los jesuitas. Pero ese jesuita, como era muy buen hijo de Ignacio de Loyola, tenía gran discernimiento, veía que en su hija espiritual había, dicen las primeras biografías, resabios de hidalguía. O sea, que le gustaba tener un nombre y un prestigio y una fama social y era de buena familia y eso pues no le importaba, se complacía en ello. Bueno, pues para humillarla y para matar esos resabios de hidalguía, el padre Pedro Rodríguez le manda cosas que contraríen esas vanidades mundanas. Y, por ejemplo, le manda que en todo, en lo del diario de la vida, obedezca a su prima María, la que entrará, como hemos dicho, en Salamanca de Carmelita, María de Lovera. Y le dice a Ana de Lovera y Torres, obedezca vuestra merced en todo a su prima, o sea, contrariar su voluntad. Ana tiene ya decidido ser monja, claro, es beata de la Compañía, ha hecho voto de castidad, vive de esa manera, había prometido desde niña entrar en la religión más estrecha que encontrase. Y como no la encontraba lo suficientemente estrecha, pues no entra monja, porque los conventos no le parecían de bastante exigencia. Y así se planta en una edad que entonces ya no era tan joven, de los 25 años, porque en realidad entra monja, no diremos mayor, pero en fin, un poquito ya metida en quintas. Y entonces, ¿por qué se va a descalza? Porque este padre Pedro Rodríguez, en el año 1569, cuando Ana tiene 24, cuando lleva 9 en Plasencia, este Pedro Rodríguez le cambian de destino, le destinan a Toledo. Y claro, Toledo es la capital casi del mundo, la imperial Toledo, y la capital en cierto sentido de España, aunque enseguida luego fue a Madrid, estuvo entre Madrid y Valladolid, pero Toledo había sido la capital del imperio y Toledo era el cruce de muchos caminos, culturas, personas, y entonces en Toledo se hablaba de todo y se sabía todo. Y en Toledo, este padre Pedro Rodríguez conoce las fundaciones que andaba realizando la Madre Teresa de Jesús. Se informa bien durante unos meses y al año siguiente, 1570, escribe a Ana de Lovera diciéndole lo que ha descubierto y dándole un resumen, fíjense hasta qué punto se había informado este hombre, de la regla y las constituciones que estaban todavía muy cogidas con alfileres de la Madre Teresa de Jesús. Y doña Ana, que hasta entonces se ufanaba mucho de poder usar el doña porque tenía resabios de hidalguía, como hemos dicho,
Pues doña Ana le dice al padre Pedro Rodríguez, con sus ya 25 años, pues mire, no se hable más, me voy con estas monjas, pero para hacer las cosas ya del todo bien, póngase vuestra paternidad en contacto con la misma fundadora y que ella le diga de los 3 o 4 conventos que lleva fundados o ya media docena, que ella le diga en cuál quiere que yo entre. Que al convento que le diga la Madre Teresa de Jesús, allí me voy. Y entonces este padre Rodríguez habla a la Santa Madre, que como sabemos apreciaba tantísimo a la compañía. La Santa Madre se informa bien de las prendas de doña Ana de Lovera y Torres, se entusiasma por el informe que le da el padre Rodríguez, pero también el padre Rodríguez le dice que anda un tiempo con cuartanas. Sabemos que cuartanas, que las tuvo la Santa Madre muchas veces, porque la Santa Madre tuvo de todo, eran fiebres, calenturas que daban a tercer día, o sea, te daba hoy la calentura, estaba 2 días sin ella y al otro te volvía a dar. Por eso eran cada 4 días cuartanas. Bueno, y te dejaba el cuerpo, claro, descoyuntado, era fruto de alguna infección y andaba Ana por entonces con cuartanas. Podía ser una somatización que es muy de mujeres, también de hombres, pero más de mujeres, por la impaciencia, la inquietud, el desasosiego de querer entrar monja ya, no saber dónde, haber dicho que se iba con la Madre Teresa, pero no saber a dónde, en fin, podía ser un poco producto de eso. Y entonces dice la Santa Madre, mire padre, esta doncella, como se decía entonces, esta chica diríamos hoy, desde luego parece muy apetecible, promete y parece una vocación muy buena, pero que se cure. Enferma no la quiero, que se cure de las cuartanas y que no haya guerra en su familia, porque si las 2 abuelas están en este plan de que se tiene que casar a todo trance y ella no tiene padres, a ver si nos vamos a poner de punta con las abuelas. Bueno, pues Ana se cura de las cuartanas y en 2 meses se mueren las 2 abuelas. Todo solucionado. En marzo una y en mayo otra. O sea, que recobró la salud y recobró la libertad. La Santa Madre rezaría mucho por ella, claro. Y al rezar la Santa Madre, pues se murieron las 2 abuelas. Porque total, si estaban en edad de morirse, ¿qué más daba un año más que menos? Pues se murieron y listo. Y entonces, guardándole un poquito de luto a la segunda abuela, que se había muerto en mayo, pues en julio se pone Ana en camino a Ávila, que es donde había dicho la Santa Madre que quería que entrase. Y mire que Plasencia, no sé si está más cerca, pero un poco más o menos igual, quizá un poco más cerca de Salamanca. Pero le dice que vaya a Ávila y allí se encamina Ana, pasa por la ermita de Nuestra Señora del Puerto, a una legua de Plasencia, porque toda la familia Lovera tenía mucha devoción a esa Virgen. La misma Ana había ido muchas veces descalza. Una legua son 5,5 kilómetros, 1 hora a muy buen paso, con buen calzado, pero una legua descalza no está mal. Pues Ana había ido muchas veces descalza a la Virgen del Puerto rezando el rosario. Cuando llega a la ermita, baja de su cabalgadura y con hartas lágrimas pide la bendición de la Virgen, y el 31 de julio de 1570, cuando le faltan todavía 4 meses para cumplir 25 años, Ana llega a Ávila, donde la recibe la Madre María de San Jerónimo, que como sabemos era la priora de San José. Por entonces la Santa Madre estaba fundando en Toledo, donde había hablado con ella el padre Pedro Rodríguez
confesor de Ana. Y como entonces no se hacía postulantado ni nada, pues bueno, según, porque la Santa Madre hizo 1 año de postulantado. No se estilaba, pero dependía de los conventos. La Santa Madre hizo 1 año entero. Pero Ana no hizo nada más que unas horas, porque llegó el 31 de julio y el 1 de agosto, el día siguiente, tomó el hábito. Y aunque ella quería llamarse Ana de San Pedro, porque le tenía mucha devoción, la Santa Madre había dicho que se llamase Ana de Jesús. Y dice de ella su biógrafo Ángel Manrique, en la biografía que publicó en Bruselas en 1632, que se titula La venerable Ana de Jesús, discípula y compañera de la Santa Madre Teresa de Jesús, y principal aumento de su orden, fundadora en Francia y Flandes. Y dice este padre, pintándonosla cuando entró en la flor de su edad en San José de Ávila. Era Ana de Jesús cuando tomó hábito de 24 años, 8 meses y 6 días, más alta que abultada, talla airoso, bastante a desmentir con el brío natural los cilicios y rayos que traía. El rostro algo aguileño, hermoso y grave, blanco a prueba de no haber cuidado, ojos rasgados y labios algo gruesos, manos grandes y despreciadoras del trabajo que a ninguno perdonaba. Tal era la figura de su cuerpo, la de su alma no es fácil delinearla. Esta era la joven, que de ser doña Ana de Lovera y Torres pasa a ser la hermana Ana de Jesús. Repito, no Ana de San Pedro como ella quería llamarse, porque desde Toledo dio orden la Santa Madre, fíjense qué interés tenía, de que se llamase Ana de Jesús, que es como será conocida con el correr de los siglos. Y nada más entrar y tomar el hábito de descalza sorprende a toda la comunidad de San José, porque traía hechos todos los noviciados y como si tuviera ya 40 años de monja, por su observancia, su docilidad, su sencillez, su inteligencia, de esas novicias de las que se puede decir que no hay que decirles ni advertirles las cosas más que una vez, porque generalmente a quien hay que decirle las cosas más de una vez no es que no tenga entendimiento, es que no tiene atención, que es peor. Cuando se pone atención, se es una esponja y se es rendida y obediente como era Ana de Jesús, señalándose en una cosa muy bonita en una monja, en un cariño muy especial por las enfermas, por las que se desvivía. Y el día grande de su noviciado, poco tiempo después de tomar el hábito, es cuando ve entrar por las puertas de San José a la madre fundadora que volvía de Toledo. Y ahí se conocen. Y ahí no solo ya conoce, como conocía por su confesor, las constituciones de la santa, ni el libro del camino de perfección que la santa había escrito para sus monjas, sino que conoce ese camino de perfección y esas constituciones hechas carne y vida en la Madre Teresa de Jesús. Y a partir de ese encuentro, pues hay una simbiosis de almas entre las dos. Ana capta desde el primer momento el humanismo teresiano, la blandura, la llaneza, la cordialidad, la sencillez, la adaptación a cada persona. Y Ana sabe hacer una transición de esa espiritualidad un poquito voluntarista en la que ella había vivido, como todo principiante, cuando comienza y según las enseñanzas de la compañía. Bueno, todo eso se mantiene, pero se sobredimensiona, se colorea
y se ensancha y se dulcifica con el conocimiento y la identificación con la madre fundadora, que le enseña lo que ella había pretendido al fundar aquel Colegio de Cristo, donde 13 pobrecillas como Cristo y los apóstoles, en grandísimo encerramiento y pobreza, habían de practicar la caridad fraterna y el celo apostólico por la Iglesia y por sus ministros. Entonces, Ana queda muy impactada. Ya lo había estado cuando entró en San José de Ávila, porque lo primero que le dijeron es que ahí no era doña, porque no había diferencias sociales. La Santa Madre, ya sabemos, lo que insiste en que no se hable de apellidos ni de familias, y que eliminó, fue tan novedosa la Santa Madre en muchas cosas, eliminó la comprobación del estatuto de limpieza de sangre entre sus monjas, que era necesario en casi todos los conventos, que se comprobase que no tenía ascendencia de judíos esa monja. La Santa Madre dijo que cada una venga de la familia que sea, que tenga deseos de Dios, y se ha terminado. Entonces, en esa vida, todas las monjas eran iguales. Y esto le impacta también a Ana de Jesús. Todas han de ser amigas, todas se han de querer, todas se han de ayudar. O sea que lo que importa no es el apellido ni la dote, sino la virtud. Y descubre a Dios, al Dios amigo, al Dios esposo, al Dios cercano. Ya le conocía naturalmente, ya llevaba una vida de santidad, pero descubre la oración al estilo teresiano. Mire que le mira y aprende la determinada determinación de no parar hasta llegar al agua viva del corazón de Jesús. Y aprende que la verdadera mortificación es la renuncia al propio yo y que obras quiere el Señor. Y aprende que en ese grupito de mujeres nada puede dar enfado ni enojo, todo se ha de perdonar, y que la priora es la madre espiritual que aglutina, que empuja a todas por los senderos de la perfección. Bueno, pues así pasan unos meses que son muy pocos meses, porque del 1 de agosto, en que toma el hábito, hasta el 1 de noviembre, pues van 3 meses solamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace de noviciado Ana en Ávila? Porque el 1 de noviembre la designa la Santa Madre para que vaya con las fundadoras de Salamanca. Ya sabemos que ya había ido antes la Santa Madre solo con una, que es la única fundación que hizo solo con una monja, con María del Sacramento, que se quedan en la noche de ánimas en Salamanca mientras doblan las campanas, ellas solas, allá acurrucadas en el caserón de los estudiantes, con aquel miedo que la otra se le ocurre decir: madre, ¿qué haríades vos si yo me muriese ahora, aquí sola? De que eso sea ya veremos, ahora déjeme dormir, le dice la Santa Madre. Bueno, pues al día siguiente llega el otro grupo, que no habían ido juntas desde el principio, y en ese grupo llega Ana, con su velo blanco de novicia y sus 25 años no cumplidos, porque los cumplía el día 25 de ese mes, Santa Catalina. Pero de camino de Ávila a Salamanca, claro, y se hace en 1 hora. Antes yo he tardado más, pero hace ya 10 o 12 años han hecho una autovía estupenda y se hace en 1 hora, corriendo un poquito. Pues justo a la mitad está un gran pueblo que era entonces Peñaranda de Bracamonte. Y al pie de Peñaranda está Mancera de Abajo. Y a Mancera de Abajo, que después, como sabemos, lo recuperó Santa Maravillas, ya a mediados del siglo XX, fundando allí también su segundo Carmelo,
bueno, que fue el tercero o el cuarto, si contamos el de la India y el de Batuecas. Pero en fin, segundo que quedó en España. Bueno, pues Mancera de Abajo, como sabemos, se habían trasladado los frailes que habían fundado en Duruelo el 28 de noviembre de 1568. Estuvieron allí poco más de un año, no, desde luego a 2 años no llegó lo que estuvieron en Duruelo. Era un lugar pequeñísimo, incomodísimo, y se trasladan a Mancera, donde el señor de Mancera, don Luis de no me acuerdo ahora, les ofrece otra casa, que había una bonita imagen de la Virgen, todo eso lo cuenta la Santa Madre en las fundaciones, y cuando vas a Mancera, el convento de las monjas está edificado allí sobre el solar donde estaba el convento de los frailes. Luego también estuvieron en Mancera, no sé si un siglo o cosas así, y luego se trasladaron a Ávila, comprando la casa donde había nacido la Santa Madre y edificando sobre ella lo que hoy se llama el convento de la Santa. Por eso el convento de la Santa es la casa madre de los frailes, porque en realidad es un traslado de la casa madre que estaba en Mancera, trasladada de la casa madre de Duruelo. Bueno, pues pasan por Mancera las fundadoras que iban a encontrarse con la Madre Teresa y María del Sacramento en Salamanca. Y en Mancera conocen a los que se habían trasladado de Duruelo, que eran los 3 de Duruelo con alguno más que ya se había incorporado, no me acuerdo. Los 3 de Duruelo ya saben que formaban Jesucristo crucificado, los 3 primeros frailes de Duruelo, porque era el padre Antonio de Jesús, el padre Fray Juan de la Cruz y el padre José de Cristo, total, que eran Jesucristo crucificado, de la cruz. Bueno, pues esos 3 con alguno más, y Ana de Jesús conoce ahí a Fray Juan de la Cruz. Ella, 25 años no cumplidos. Él, 28. O sea, 2 jovencísimos. No tenemos ningún testimonio de la impresión que produce en su ánimo ese encuentro con el Santo Padre. Pero sí sabemos que ese grupito de fundadoras, me figuro que Ana no, porque como era novicia, pues estaría calladita y serían las profesas las que hablaban. Pero a lo mejor en algún momento, cuando se va de viaje y a fundaciones, todo es más elástico. A lo mejor también habló en algún momento. Lo que sí sabemos es que se dedicaron, estarían allí mediodía, una tarde, a lo mejor le dieron un bocadillo a los frailes para que siguieran el viaje, en fin. Se dedicaron a sonsacar a los frailes sobre la Santa Madre y cómo eran sus fundaciones, porque les habían dicho, este Fray Juan de la Cruz era un jovencillo que estaba en Medina, pero Ana tampoco le había conocido en Medina, pues no habían coincidido, pero la santa, para que aprendiera, se la había llevado a la fundación de Valladolid 2 años antes o 3 años antes, y la sonsacan a ver cómo era la santa, también al padre Fray Antonio de Heredia, que la conocía bien. Bueno, no sabemos lo que fue la conversación, ni tampoco qué relación pudieran establecer, que apenas fue nada, Fray Juan de la Cruz y la joven novicia. Lo que sí se aprendió ella bien es que la Santa Madre era una fundadora rara, porque no era solamente fundadora de monjas, sino también de frailes. Y eso era algo que no existía en la Iglesia. Y eso lo tendrá ella en su mente después en todo lo que luchará por mantener lo que la Santa Madre había querido para las monjas, que no iban a venir ahora los frailes a cambiarlo, porque los frailes habían nacido de las monjas y por lo tanto no eran quienes para decirles que si la Santa Madre había pensado esto o lo otro. Lo sabían ellas mejor que nadie. Bueno, pues llega a Salamanca
donde luego profesará, pero termina su noviciado en Salamanca. En Salamanca, unos meses después de llegar, 6 meses después de llegar, en Pascua del año 71, presencia asombrada aquel éxtasis maravilloso de la Santa Madre el día de Pascua, cuando habiendo pasado toda la Semana Santa en una oscuridad y una sequedad terrible, el domingo de Pascua la Santa Madre oye cantar a la vela, a Isabel de Jesús, la de la linda voz, aquel canto ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, y la Santa Madre cae desvanecida, pierde los pulsos, se queda totalmente enajenada, tienen que llevarla en volandas a su celda, donde está casi un par de días, como arrobada, y la que la cuida esos 2 o 3 días es Ana de Jesús, porque era, no sé si era enfermera de oficio, pero como he dicho, era muy enfermera y tenía mucha habilidad para cuidar a las enfermas, y la encomiendan que cuide a la madre fundadora, y tan de cerca puede ver Ana el volcán de ese corazón enamorado de Jesucristo, después de haber presenciado ese éxtasis. Y tiene que la Santa Madre ausentarse de Salamanca unos días. Todo esto lo trata, pero disperso, no así por orden como yo lo estoy diciendo, pero más o menos disperso, en la historia del Carmen Descalzo, el padre Silverio. Y luego muchos otros autores, y el padre Manrique, la biografía, como les digo, de Ana de Jesús, que me parece que no se ha reeditado, se han hecho ahora con motivo de la beatificación algunas biografías no muy buenas, porque son todas más historia de la orden y de las leyes y de las luchas y las cosas, que del perfil y la personalidad y las virtudes de Ana de Jesús. Bueno, pues se tiene que ir la Santa Madre unos días a Salamanca, y claro, las fundaciones, es que era todo nuevo, ¿no? Estaban aprendiendo a ser monjas, incluso las profesas eran todas jovencísimas, apenas habían echado raíces en un convento, las llevaba la Santa Madre a otro a fortalecer la fundación, estaba todo muy, muy tiernecito, y había grupos de novicias ya numerosos en cada fundación, porque enseguida entraban. Y como tiene que irse la Santa Madre, que solía ser, claro, la que tenía las novicias también, cuando empezaba las fundaciones, pues era ella la maestra y todo. Y se queda el grupito de novicias solo he dicho que tenía que ir la Santa Madre a Salamanca, tenía que ir a Medina. Y se queda el grupito de novicias, se iba a quedar solo, y porque más o menos las profesas pues les dejaba a las sus prioras medio gobernándolas y no había problema, pero las novicias, y entonces se encarga que se quede al cuidado de las novicias a Ana de Jesús, que era otra novicia, o sea que la pone al frente de sus connovicias. Y la santidad que tenía que tener Ana para que las otras, aparte de todo, no solo la obedecieran, sino que no le cogieran envidieja. Aunque eso no suele pasar entre las monjas nunca. Y entonces, además de eso, recomienda a la priora, que era Ana de la Encarnación, porque cuando la Santa Madre fundaba, no solía estar ella de priora. Solía desde el primer día poner otra de priora. Y ella estaba como una monja más, y besaba el escapulario de la priora y tenía su sitio en el refectorio. Bueno, ya la priora se pelearía para darle la preferencia, pero la Santa Madre en muchas fundaciones no era priora. Y tampoco era la hermana Teresa de Jesús, pero era nuestra madre fundadora, pero no era la priora. Y entonces a la priora, Ana de la Encarnación, le dice: mire, madre, yo me voy a ir unos días porque tengo que solucionar unos asuntos en Medina. Las cuestiones importantes del convento, si surge algún problema o hay alguna monja que le suscite alguna preocupación o lo que sea, consúltelo vuestra reverencia todo con Ana de Jesús, me dice la Santa Madre. De manera que Ana de Jesús, con novicia al frente de las novicias, y novicia consultora de la Madre Priora,
por voluntad de la Santa Madre. O sea, que había percibido, como con el pesquis que tenía la Santa Madre impresionante, la valía extraordinaria de esta mujer singular, que tan joven, a los 25, 26 años, ya tenía una madurez consumada y todavía seguiría creciendo en madurez. Entonces, hay otra prueba de virtud y de santidad de Ana, que es que le retrasan la profesión. Con toda la perfección que estamos viendo y la madurez que tenía, le retrasan la profesión casi 3 meses. Esto es otra cosa también que prueba mucho la vocación y la virtud en las monjas. Retrasarles los plazos, porque en ningún sitio está dicho que tenga que ser milimétrico. A los 3 años, al medio año, y entonces la monja se amohina, se enfada, se tuerce, pues poca vocación tendrá, o poco fuerte. A Santa Teresita también le retrasaron mucho la profesión. Bueno, pues a Ana le retrasaron porque es que estas mujeres estaban enfermas toda la vida y luego tenían más fuerza que un titán. Yo no entiendo, esto era una cosa, la voluntad y la mortificación y la reciedumbre de estas mujeres. Pues Ana tenía una cosa tan molesta, tan mortificante, tan dolorosa seguramente, como hemorragias en la boca. Sangraba mucho, no sé si serían las encías o lo que sea. Ella tenía muchas hemorragias en la boca y se esperan a que se cure para darle la profesión. Entonces profesa el 22 de octubre, que le hubiera tocado el 1 de agosto. Pero profesa el 22 de octubre de 1571. Entonces, yo no sé por qué costumbre, la fórmula de la profesión se decía 3 veces. Había que repetirla 3 veces. Sería para que quedara claro y para que se enterara todo el mundo, porque pues la gente se iba a ver la que profesaba en el coro, no dentro de la misa, como ahora esta costumbre que tenemos de utilizar la misa para todo y todo tiene que ser dentro de la misa, y la misa es misa por sí misma y las otras cosas lo son por sí mismas. Pues entonces era la profesión y se acababa. Pero bueno, pues se abriría la reja y la gente, los devotos iban y no sé qué, de manera que esta Ana, al repetirla la profesión la 3ª vez, ya era tal la intensidad de su entrega, de su deseo, de su amor esponsal a Jesucristo. Pensemos que era la única profesión, que no era profesión simple. Esa no fue hasta finales del siglo XIX. Antes se hacía una sola profesión y se acababa. O sea que se entraba, como decimos, no había postulantado, 1 año de noviciado, y eso era toda la formación que había. 1 año de noviciado. Y se profesaba solemne y ya está. No había renovación de profesión. Era impensable que una mujer de una pieza, que ya sabía lo que hacía cuando entraba, que venía de una sociedad absolutamente católica, de familias buenas, pues que no hubiera interiorizado lo que era ser monja, y en 1 año, con el ejemplo de la comunidad y la guía de la maestra de novicias, pues había interiorizado todo. Luego ya vino los 3 años de profesión temporal, que decimos simple mal dicho, porque es temporal, el tiempo de postulantado, y en fin, 4 y medio, 5 años, 6 años, y ahora ya parece que tienen que ser 40 años de formación, que cuantos más años menos formación y la gente más floja y más se marchan después de profesar. No entiendo nada. Bueno, entiendo que es fruta del tiempo lo que viene, pero bueno, mientras sean los años de formación, pues estas no, estas con 1 año, y salían unas monjas, bueno, ya hemos visto que antes de profesar, Ana de Jesús lo que era. Bueno, pues profesa y tras su profesión continúa su labor de formar las novicias. En 1572 la Santa Madre dice: esta monja está demasiado ensimismada,
cae en éxtasis muy pronto, está un poco en la luna todo el día pensando en Dios, y la Santa Madre no las quería así. Las quería metidas en Dios totalmente, pero con los pies en la tierra y bien en sus oficios. Y cuando están en el coro, bien en el coro, pero si no, si estás en la cocina y en las enfermas y en los oficios, y le dice la Santa Madre a la priora Ana de la Encarnación: madre, esta monja es extraordinaria, pero está demasiado en las nubes, demasiado ensimismada. Vamos a darle oficios en que emplearla, que se distraiga y esté muy ocupada. Y entonces la nombran sacristana y enfermera. Mire qué dos oficios fuertes para tenerlos los dos a la vez, porque entonces enfermera, cuando caía una enferma, era hacerle todo. Bueno, se salía médico, hoy que será todavía más trabajo salir a médico, sobre todo para la propia priora. Las monjas entonces no podían encapricharse con salir a la calle a ver escaparates, ni a viajar a ver médicos, porque gracias a Dios no había médicos. Y por lo tanto las monjas eran mucho más santas, porque no había médicos. Y no estaban pendientes de su salud, lo que querían era no estar malas, porque si estaban malas, encerradas en la celda y allí a que te llevaran el caldito. Hoy lo que queremos es estar malos para pasearnos a los médicos. Total, que ellas la nombran enfermera y sacristana, las dos cosas a la vez. Pero es que además hay una cosa muy bonita, me estoy alargando muchísimo, pensaba abreviar y ya voy a terminar, otro día seguimos. Hay una cosa muy bonita, que como eran tan pobres, se habían metido en aquel caserón de los estudiantes, lo habían preparado como habían podido, pues no había celdas suficientes, porque como entraban tantas en poco tiempo, se quedaban sin celdas y no había celdas suficientes. Y claro, lo más lógico es que la madre fundadora tuviera la celda mejorcita y que estuviera solita para descansar y para trabajar y para escribir y para rezar en su celda. Bueno, pues la Santa Madre dice que se lleva a su celda a Ana de Jesús. Y claro, pues figúrense lo que será compartir celda. Es una celda tan estrecha y tan pobre, pues es compartirlo todo. Todos los secretos, sus vivencias místicas, sus negocios, sus fundaciones, sus libros. Y entonces Ana es testigo en Salamanca del mandato que recibe la Santa Madre de un hombre muy grande, por el que tantos nos hemos preparado a la primera comunión cuando nos preparábamos. Hoy, pobres niños, no saben ni cuántos dioses hay. Es horroroso. Van a hacer la primera comunión, no saben nada. Pero hasta hace unos 30 años que algo aprendíamos, pues era una adaptación reducida, pero en fin, yo lo estudié casi entero, al pie de la letra, el catecismo del padre Jerónimo de Ripalda, un gran jesuita. Luego había otro que eran casi iguales, el padre Gaspar de Astete, pero ese catecismo se estudiaba más bien al norte. Al sur de Madrid para abajo se estudiaba el Ripalda. Bueno, pues Ripalda era confesor de la Santa Madre en Salamanca, jesuita. Y Ripalda consigue lo que no había conseguido Jesucristo aquí en Malagón, que comulgando un día le dice a la Santa: escribe las fundaciones de estas casas. Le manda a nuestro Señor. Y la Santa Madre tiene tanto que hacer y la pobre para arriba y para abajo que no se pone a escribir, a pesar de que se lo había mandado nuestro Señor. Pero en Salamanca, como el que se lo manda es el confesor, y ella obedecía al confesor antes que al Señor, se pone por orden del padre Ripalda a escribir las fundaciones. Y Ana de Jesús es testigo en su celda de los 9 primeros capítulos de las fundaciones que escribe la Santa Madre. O sea que es que Ana lo va cogiendo todo, de primera hora y de primera mano y de codo con codo, con la Santa Madre.
Mire, hija mía, con lo que yo tengo que hacer. Y ahora este buen confesor mío, el padre Ripalda, me ha metido en que escriba las fundaciones. Yo no tengo ni tiempo ni ganas. Que sí, madre nuestra, póngase. Me la figuro así hablando a las dos. Póngase, que yo la ayudo. Y yo le lleno el tintero. Y yo le organizo los papeles. Y yo me siento allí a su lado por la noche para que no se encuentre. Póngase, madre nuestra, que nos va a venir muy bien. Verá qué bonito va a salir. Mira, hija, estoy tan cansada. Que no, verá, que el padre Ripalda lo ha hecho con mucha idea. Póngase. Total, que esos primeros capítulos 9 de las fundaciones, pues casi los escriben entre las dos. Y es una manera de hablar, ¿no? Y en esos capítulos hay 3 capítulos muy importantes donde la Santa Madre da consejos a las prioras sobre cómo criar a las monjas. Y trae aquel capítulo de cuando a 2 monjas que se morían, si no comulgaban, se morían, ella les quitó la comunión. Y eso lo escuchaba Ana de Jesús, a quien la privarán durante 3 años, siendo devotísima como era del Santísimo Sacramento, de la comunión, no permitiéndole más que una vez al mes comulgar durante 3 años. O sea que ella ya sabía todas esas cosas de la Santa Madre. Así dirá en el proceso de canonización de la fundadora, de su relación con ella. Conmigo, aunque indigna, se sabe la tenía muy estrecha, y de 20 años que vivió en estas casas de descalzas, la alcancé los 11 o más. Y de estos 11 o más años que digo la alcancé, algunos tiempos estuvimos juntas en algunos conventos, durmiendo en una misma celda, y muchos días caminamos juntas, y hasta la última semana que vivió no cesó de escribirme, que lo hacía muy a menudo, y así pude saber mucho más de lo que he dicho, ni se me acordará, para decir de sus virtudes, que fueron infinitas. Y en otra declaración dice: a la Madre Teresa de Jesús traté con tanta familiaridad que de vista y por escrito de su propia letra supe casi todas sus cosas, las cuales están declaradas en sus libros, que a ellos me remito en lo general. También en Salamanca se produce aquel episodio tan simpático y llamativo. Hay que trasladar el Santísimo Sacramento a la nueva casa y entonces sobreviene un aguacero tremendo. No deja de llover en toda la ciudad. Y entonces Ana de Jesús entra en la celda de la Santa, que era la suya, y le dice con mucha determinación que ya está bien, que se ponga a rogar a Dios que deje de llover. Y entonces la Santa Madre se disgusta un poco, de manera que estamos aguantando aquí cántaros, no podemos trasladar el Santísimo, y ahora me viene y me dice a mí que yo me ponga a rezar como si no estuviera ya rezando. Y le dice a Ana: mire, si tanto le interesa que deje de llover, pídalo ella, pídalo vuestra caridad, déjeme tranquila. Y entonces, en ese momento, deja de llover. Y le dice Ana a la Santa: ¿antes pudiera vuestra reverencia haber pedido esto a Dios? Váyanse todos y déjennos aderezar la iglesia. Y la Santa Madre se fue riendo y se encerró en su celda. Ese fue el episodio. O sea que pelean las dos por ver quién se lo pide a Dios. Y justo cuando le está obligando a Ana, resulta que la Santa Madre lo había pedido, dejan ese momento de llover. Y para disimular las dos, porque habría monjas que se habrían arremolinado, déjennos tranquilas, váyanse a arreglar la iglesia para el traslado del Santísimo, y la Santa riéndose, se fue, se quitó de en medio. Bueno, pues ya de Salamanca, Ana irá a Bea, Sevilla, y yo quería haber llegado mucho más adelante, hasta Madrid, e incluso a Francia. Pero llevamos 1 hora y no me importa haberla ocupado
porque he tratado más bien de incidir en la formación de la espiritualidad de esta mujer, que era una mujer que se ha dado a Dios desde niña, que tenía un caudal de cualidades humanas, un tesoro de dotes naturales y sobrenaturales extraordinarias, que cuando la gracia cayese en esa naturaleza iba a ser un volcán en erupción, pero que es que encima se encuentra con la Madre Teresa de Jesús. Y ya vimos que desde niña, primero en Medina, luego en Plasencia, luego se pone en manos de un buenísimo director espiritual, luego se rodea de amigas, con vocación. Todo es bueno y todo la hubiera hecho una santa, pero de otra manera. Ahora, cuando se encuentra con Teresa de Jesús, entonces todo es suavidad, todo es alegría, todo es sentido común, todo es audacia, todo eso que ya tenía Ana, pero que Teresa lo potencia. Y entonces esto creo que debe ser un espejo para toda carmelita descalza que tiene su personalidad, sus condiciones, sus cualidades, pero al encontrarse con la Santa Madre y saberlo de ella todo, de palabra o por escrito, como dice Ana, en nuestro caso por escrito, pero también de palabra, porque también nos habla en la oración la Santa Madre. Y al saberlo todo de ella, intimar con ella y compartir la celda con ella, ¿o es que vuestras caridades no tienen a la Santa Madre allí en la celda? Cuando entran, sentada en el pollete o ayudándolas a lavarse o a limpiar la celda o a suspirar de noche por la comunión del día siguiente o por ofrecer sus dolores porque están malas y no duermen bien, en fin, la Santa Madre las enseña. Y ese compartir la celda con ella, pues es compartir el corazón con ella, que es lo que hizo Ana de Jesús. Bueno, a ver si tenemos tiempo y ganas y salud, si no tenemos que salir a los médicos y seguimos hablando de todo esto. De momento vamos a pedirle a esta nueva beata que nos conceda un poquito o mucho, todo lo que ella quiera, de su amor a Jesús y a la Iglesia y al Carmelo, al estilo de Teresa de Jesús, de su amor a la Virgen, nuestra Madre, como ella lo tuvo desde los 7 años, y de su amor a las almas por las que vivió entregándose enfermísima y malísima, como veremos, sufriendo horrores hasta el fin de su vida.